Buenos días y bienvenido a nuestro colegio. Bienvenido a la Casa de las Enfermeras y Enfermeros de Cádiz y su provincia. Doctor Almansa Martínez, doctor Marín Dueñas, doctor García Martínez, compañeros y amigos que habéis querido hoy estar con nosotros acompañando a Mariana García en quizás el día más importante de su vida profesional y académica. Hace mucho tiempo que desde nuestra Junta Directiva hicimos una apuesta firme por la investigación enfermera y más concretamente por apoyar y favorecer la realización de tesis doctorales por nuestros colegiados. Cada una de ellas supone un peldaño más en el compromiso que podemos, debemos y queremos tener los enfermeros y enfermeras. Investigar para ser mejores. Hoy, por primera vez, una enfermera gaditana va a realizar la defensa de su tesis doctoral en su propio colegio profesional. Hoy es un día, permítanme que les diga, muy importante para nuestra profesión, para nuestro colegio y para nuestra historia. Y además, es precisamente de historia de lo que se va a hablar aquí hoy. Nada más y nada menos que de la historia de nuestro colegio, que es como decir, de la historia de nuestra profesión en los comienzos del siglo XX. Y quiero por ello felicitar a Mariana García y agradecer a la universidad, al tribunal y a su presidenta el habernos permitido celebrar esta defensa de tesis en nuestra casa. Como dije antes, un día histórico para nuestro colegio. Muchísimas gracias a todos y felicidades, Mariana. Antes de comenzar, me gustaría, si me permiten, expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a los miembros de este tribunal por la aceptación de él, a mis directores, la doctora Lazo de la Vega González, al doctor Sile González, al Colegio de Enfermería en general, a todo el personal que en él trabaja, a su junta directiva y muy especialmente a su presidente, don Rafael Campos Arévalo, por permitirnos realizar este acto en la sede colegial, que al fin y al cabo en mi casa, y también por el apoyo institucional recibido desde el primer comienzo de esta tesis doctoral. De igual manera, agradecer a los miembros del Grupo de Investigación de Historia de la Enfermería Gaditana y muy especialmente a mi compañero, don Manuel Cano Leal, al que tengo que subrayar una inestimable ayuda. Y a todos los asistentes, compañeros, amigos, muchas gracias por estar presentes y acompañarme en este acto. Pues como ya conocen, el título de mi tesis es Análisis diacrónico interdisciplinar de la enfermería gaditana a través de la revista El Practicante Gaditano, desde 1916 hasta 1939, lo que constituye, como podemos suponer, que esta revista es el objeto de estudio de mi tesis. Son unas publicaciones que, bueno, que se han convertido en el estudio al ser una revista, una prensa, un medio de comunicación del Colegio de Practicantes de Cádiz, cuyo primer número se data en noviembre de 1916 hasta el último en 1939. En total se han recopilado 235 revistas que se han encontrado en diferentes lugares de la provincia de Cádiz. La Biblioteca Provincial, en la Biblioteca Municipal de Celestino Muti, en la de temas gaditanos, Juvencio Maestu, en la de Ciencias de la Salud de la Universidad de la UCA, en el propio Colegio de Enfermería y en la colección personal de Luis García Jiménez, que fue presidente de este colegio. También se ha buscado fuera de la provincia, se han encontrado algunos números de muy mala calidad en la Biblioteca Nacional, que están microfilmados, incluso en la red existen algunos números en la hemeroteca digital.
Bueno, pues bien, se realiza un cuadro que pueden observar donde están todos los números encontrados. Como se puede observar, son muy pocos los huecos que no se han localizado. Y a excepción del periodo de la Guerra Civil, donde se han encontrado 12, pero no podemos saber si son todos porque no estaban numerados. Es precisamente ese tipo de... esa revista, de esa publicación, ¿no? Pues bien, el objetivo general e importante de la investigación se centra en identificar la imagen corporativa de la profesión enfermera en la figura del practicante. Por supuesto, en la época de la publicación del practicante gaditano, teniendo en cuenta que durante ese periodo convivían dentro de la profesión enfermera la figura del practicante, la matrona y la enfermera. A partir de este objetivo general se vertebran otros de carácter específico que desde la perspectiva de la comunicación serán examinar las estrategias de la comunicación corporativa, determinar las principales herramientas empleadas para ello, conocer el contexto sociopolítico del practicante, diríamos que establecer los enfoques temáticos fundamentales que se nos plantean desde la publicación y, cómo no, valorar esa evolución periodística de la propia revista. Desde la línea de la socialización de la profesión a través del corporativismo, nos establecemos los objetivos de determinar la imagen socioprofesional, delimitar los sectores profesionales junto a sus escenarios laborales que se muestran muy claramente en la revista, y detectar los intereses que se movían en el colectivo, las formas de actuación y resolución de conflictos llevadas a cabo desde la organización colegial. Se va a presentar también una cronología de todas las áreas de interés que se manifiestan y también, como no, profundizar en el análisis de la perspectiva de género que se nos muestra. Pues bien, el abordaje metodológico será a través de un diseño en el que se establece un estudio exploratorio descriptivo de la investigación llevado a cabo mediante, un exploratorio y descriptivo de la publicación llevado a cabo por una investigación que será mixta, es decir, cualitativa, cuantitativa, diacrónica, y básica y aplicada. Las técnicas empleadas fundamentalmente serán la recopilación, la lectura, la entrevista en profundidad a diferentes personas conocedoras del tema y, como no, el análisis de contenido, que se establecerá en base al modelo estructural de los cuidados para el análisis de datos. Diríamos que se ha presentado por el doctor Siles, y el análisis del discurso, como podemos entender, será variable y pluridimensional. Hemos de tener en cuenta una complejidad epistemológica como consecuencia de la propia interdisciplinariedad del estudio. De tal manera que vamos a trabajar los conceptos desde las ciencias de la salud, a través de la antropología y la historia, para mostrarlo el trabajo desde la perspectiva de las ciencias de la comunicación. Podemos decir que el marco teórico, conceptual, nos remitimos hace justo ahora 30 años, y es el trabajo de la tesis doctoral del doctor Lasarte, del cual le agradezco su presencia, y en el que trabajó la prensa de las profesiones auxiliares sanitarias de Andalucía. Es verdad que incluso él cogió el periodo de tiempo exactamente del practicante gaditano y verdaderamente nos muestra un estudio socioprofesional muy interesante de esta revista. Fue dirigido por el doctor Francisco Herrera Rodríguez, del que también tenemos artículos y trabajos importantes sobre la publicación, no solo el practicante gaditano, sino otras parecidas de ese tipo, de revistas profesionales. Y de igual manera tenemos que también tener en cuenta una labor importante realizada por un compañero, Antonio Padilla Mesa, enfermero militar, que hizo una recopilación de todas las noticias
en el diario de Cádiz relacionadas con la profesión y con el colegio, casi todo el siglo XX de ella. Esto nos proporciona una información muy importante. Además, coincidiendo con el centenario del colegio, elaboró una encuadernación de los boletines que entonces se disponían, claro, con el método de fotocopia, que era lo que en ese momento había, y que se encuentran en la biblioteca del Colegio de Enfermería. Bueno, pues a grosso modo con este material, un incipiente grupo de investigación de historia de la enfermería gaditana, pues acoge esta línea de investigación de la revista del practicante gaditano. Y yo asumo el compromiso dentro de esta investigación, pues de comenzar mi tesis doctoral. Podemos decir que la enfermería fue antes un hacer que un saber, un oficio que una profesión. Es decir, que el estudio de la figura del practicante supone un proceso clave en la historiografía enfermera para comprender esa profesionalización. Bien es verdad desde la genealogía masculina, porque evidentemente era una gran mayoría masculina la que configuraba esta profesión. El origen del título lo encontramos en la Ley de Instrucción Pública de 1857, donde dice que se suprimen los estudios y la preparación de cirugía menor o ministrante, una figura que había en cierto modo parecida, y se establece a partir de ese momento el comienzo para un establecimiento de requisitos y de programas de estudios, todo lo necesario para la creación del título de practicante. En esa misma publicación, en esa misma ley también se define el título de matrona, lo cual nacen dos profesiones paralelas, separadas en ese momento totalmente por los sexos. A partir de aquí hay un largo recorrido legislativo con respecto al practicante, en el que, bueno, poco a poco, con ciertas dificultades, se va consolidando la profesión, hasta que van teniendo espacios laborales, profesionales, y como consecuencia de ello, y siguiendo pues a otras profesiones ya mucho más formadas, comienza el asociacionismo. En el caso de Cádiz, no podemos decir que es la primera, pero sí de las primeras. Tenemos documentos que nos aseguran que fueron registradas, que aparece en su junta, y podemos asegurar que el Colegio de Cádiz fue fundado el 8 de diciembre de 1899. Ahora bien, a partir de aquí hay un periodo en el Colegio de Cádiz de escasa actividad, ¿no? Las circunstancias políticas, sociales, el liderazgo, que a veces es tan necesario, pero sobre el 1910 un presidente, José Rodríguez Castellón, tiene el impulso y la iniciativa no solo de motivar a los compañeros, sino además de dar el relevo a un importante presidente, Fernando Ceballos Cerezo. Podemos decir que fue el más significativo en el periodo del practicante gaditano. No solo por la influencia social y política que tenía, sino también porque fue el promotor y el fundador de nuestra revista, El Practicante Gaditano. Un joven, Julio Cavilla Alberto, practicante, pues con ciertos dotes periodísticos, asume la dirección de la revista y el número 1 ve la luz en noviembre de 1916, con el título de Practicante Gaditano, revista mensual, profesional y científica, propiedad del Colegio Provincial de Practicantes de Medicina y Cirugía de Cádiz. Pues bien, a partir de aquí se suceden una serie de personas entregadas a este trabajo, y a lo largo de la evolución del practicante podemos definir a 14 directores que coincidieron con 10 presidentes del colegio. En algunos casos incluso se simultaneaban los cargos, porque siempre el director formaba parte, en cierto modo, de la junta directiva de ese colegio. ¿Qué era lo que les llevaba a esta motivación? Pues el motor de su trabajo era el honor de ser elegido por
los compañeros, la responsabilidad que les suponía el cargo y el orgullo además de pertenecer a una publicación de uno de los colegios en ese momento con mayor influencia en España. Esta evolución periodística se manifiesta a lo largo de las revistas, por supuesto en las portadas, que como podemos ver van cambiando en cuanto a simbología, en cuanto a los contenidos. No solamente quedan en la forma, sino también en el fondo. El articulado, incluso los autores. Al principio encontramos muchos seudónimos, después cada uno va afirmando, incluso los tamaños de las revistas, las columnas en las que se disponen las páginas, es decir, que encontramos una evolución y unos cambios significativos que van prácticamente en función de los directores de ese momento, ¿no? Pues bien, esta dimensión progresiva, que está en función además del contexto sociopolítico, les lleva a un momento decisivo para la profesión. En 1929, finales, con lo cual ya el cambio se produce en 1930, se legaliza, la Real Orden que se emite sobre la colegiación obligatoria. Esto le da una oficialidad a los colegios con una repercusión muy importante para la profesión, de tal forma que la revista deja de tener su nombre de revista y pasa a ser boletín oficial, porque ya se considera como algo, diríamos, de una importancia legal, ¿no?, reconocido por esa colegiación obligatoria. A la vez, en esa misma ley hay también se regula la provincialidad de los colegios. Esto quiere decir que si en un momento dado se configuraron colegios en ciudades que no eran capitales de provincia, como locales o incluso con más importancia en algunos casos como la propia provincia, pues esa legislación la suprime. Esto supone, en el caso de Cádiz, la historia de un colegio departamental de practicantes de San Fernando. Departamental se les denomina porque Cádiz era un departamento de Marina, con lo cual estaba prácticamente integrado por practicantes de la Armada, aunque su fundador, Rafael Soto Camacho, no lo fuera. Al principio nació como local, pero poco a poco se fue teniendo repercusión, aumentando sus integrantes, hasta llegar a ser reconocido como colegio independiente por la Federación Nacional de Practicantes. Sin embargo, esta ley hizo que en 1930 dejara de existir, todos los colegiados pasaron al provincial y su junta directiva pasó a ser una junta distrital dentro del colegio provincial. Bueno, podemos decir que los mensajes publicitarios, que incluso podría ser una nueva línea de investigación más a fondo por el conocimiento que nos pueden aportar, suponen dos aspectos circunstanciales importantes. Por una parte, el económico, ya que el soporte económico de la revista eran los anuncios publicitarios y las cuotas de suscripción de los colegiados, evidentemente. Pero por otra parte también tenía un aspecto comunicativo, porque suponía la difusión y el prestigio para la imagen corporativa de los propios practicantes, ¿no? De hecho, el contenido de sus mensajes abarcaban aspectos sociosanitarios que nos transmiten mucha información de la farmacopea, de patología, de procedimientos, de terapia, incluso de la asistencia en las consultas de las diferentes áreas de especialización de los practicantes. Pero tal como fue ganando prestigio la revista, se llegaron a publicar anuncios de otro tipo de negocios, de comercio y de productos. Pues bien, esta revista además transmite básicamente todos los ideales de lo que eran los
colegiados practicantes, ¿no? Y uno de los mayores inquietudes que existía era el gran problema para ellos del intrusismo. La lucha contra el intrusismo queda evidente a lo largo de la revista, que hemos querido clasificar en diversos tipos de herramientas utilizadas para combatirla, ¿no? Por un lado, podríamos decir la denuncia pública en el momento en que las revistas se publican los actos, las personas con nombre y apellido que están practicando ese tipo de actividad e incluso, sobre todo, las repercusiones negativas que tienen para los enfermos y para los que reciben ese tipo de asistencia. Por otra parte, por supuesto, esto se lleva a juicio y se denuncia con su reglamento y se presentan recursos y todo esto se va plasmando en la revista. Hasta las resoluciones, generalmente a favor, otras no tanto, pero porque se producían tanto por parte de los practicantes como por parte de la organización colegial. Luego hay un aspecto muy importante que es la clase médica. Los médicos eran, al fin y al cabo, los responsables, los que diríamos que prescribían esa medicación y daban las órdenes de tratamiento y terapia a los practicantes. En el caso de que no lo fueran, evidentemente estaban contribuyendo a ese intrusismo. Entonces, bueno, la organización considera necesario no solamente su complicidad, sino que promueven el asociacionismo con las clases sanitarias, es decir, que todas las profesiones dedicadas a la sanidad fueran conscientes de la importancia que tenía el luchar contra ese intrusismo. Y prueba de ello, el Colegio de Cádiz precisamente promueve y además ayuda a la creación de una federación sanitaria que englobaba a estas profesiones, andaluza y posteriormente nacional incluso. Y también existían casos de intrusismo institucional, aunque los menos, pero llama la atención, por ejemplo, de que un ayuntamiento diríamos que diera trabajo a una persona que no era practicante, pues para la vacunación de los mozos de reemplazo. Esto a los practicantes, que formaba parte de su trabajo, pues como que les llenaba de indignación, ¿no? Pues bien, tal y como hablábamos de esas luchas, sus reivindicaciones laborales quedan evidentemente patentes de una forma intensa y continua. Ellos tenían un lema, en cierto modo, que decían: donde haya un médico tiene que haber un practicante, porque al fin y al cabo ellos se consideraban como el único auxiliar del médico. Pero utilizaban todo tipo de escritura, de noticias para comunicar estas reivindicaciones. No solo para donde no hubiera practicantes, sino para donde lo hubiera, aumentar las plazas, evidentemente. Por ejemplo, he querido poner aquí algunos de los más significativos. Los practicantes en las compañías ferroviarias aprovechan una noticia de un accidente ferroviario con víctimas para decir que si hubiera habido ese practicante, donde decían en las estaciones centrales o en los trenes de largo recorrido, pues posiblemente se hubieran aminorado las consecuencias, ¿no? En cuanto a las instituciones hospitalarias, ¿no? Hablaba de los problemas del Hospital Mora, del Hospital de la Casa de Socorro, del Hospital de San José de San Fernando. De igual manera, el cuerpo, porque ellos le llamaban cuerpo a lo que era ese sector profesional de los practicantes de las instituciones psiquiátricas o manicomios, ¿no? Donde les quisieron integrar en una profesión de menor nivel, que era esos enfermeros psiquiátricos. O bien la lucha incluso llevada a la federación por el cuerpo de practicantes de prisiones, donde no se cubrían las vacantes. También es significativo los practicantes que trabajaban para la beneficencia municipal. Se les denominaba practicantes rurales y verdaderamente quizás fueran los más perjudicados en todo esto, porque estaban en manos de las decisiones y de los salarios que dependían del ayuntamiento, con lo cual generalmente a veces ni llegaban a entrar en los presupuestos municipales.
De igual manera, en otros lugares, los que trabajan en farmacia solicitaban su especialidad y los practicantes militares, que en este caso se les llamaba así, a los que trabajaban, porque no llegaban a pertenecer como tal al ejército de tierra, ¿no? Sin embargo, los sectores profesionales más importantes en la provincia de Cádiz, evidentemente por su idiosincrasia geográfica, son el cuerpo de practicantes de la Armada y los practicantes de las compañías navieras. Se puede entender la actividad portuaria y militar de Cádiz en ese momento. La revista dedica noticias, todos los cambios, los movimientos del personal, de todo en cuanto a la Armada, continuamente se reflejaba el boletín todo de Marina, todo lo que quedaba reflejado de los practicantes, y de igual manera en las compañías navieras, sobre todo la compañía transatlántica, porque era la más poderosa, la que más porcentaje de practicantes tenía, ¿no? Le dedicaban incluso un artículo que le llamaba Los que navegan. De igual manera, le presentaban una relación de todos los practicantes, los buques que trabajaban, y tanto en un sector como en otro hubo practicantes importantes que tuvieron una gran repercusión en la organización colegial, que en cierto modo lideraron la profesión desde sus puestos de trabajo, ¿no? He hablado de la compañía transatlántica, pero había algunas compañías mucho más con más dificultad para tener a los practicantes en ella. Y bueno, y por supuesto no dejaban de insistir incluso en los barcos de pesca, en otro tipo. Otra inquietud que no podemos obviar era la de la formación científica académica de los practicantes, que se vuelve a manifestar una y otra vez, que se eleva a todas las administraciones posibles, incluso se hace un proyecto de reforma de la carrera de practicantes, puesto que era evidente que si querían asumir competencias laborales, que si querían la especialidad de la profesión, no cabe duda que pasaba por una mayor y mejor formación académica. Y esto lo podemos ver no solamente en sus reivindicaciones, sino en una sesión mensual dedicada denominada sesión profesional y científica, en la que hemos agrupado en muchísimas categorías que podemos encontrar, ¿no? De podología, adiciones, técnica y procedimientos terapéuticos, material y productos quirúrgicos, patología, anatomía, fisiología, etc. He de decir que la gran mayoría escrita por practicantes, con lo cual manifestaba esa inquietud continuamente. Y bien, como decíamos, el análisis de perspectiva de género está marcado por esa división de la profesión por sexo y por roles, al fin y al cabo. Podemos hablar de que la carrera de enfermera fue creada en 1915, un año antes de la revista. Por otro lado, las mujeres practicantes, desde principios de siglo, la mujer podía acceder al título de practicante, aunque en una gran minoría, evidentemente. Sin embargo, no tenían, diríamos, una visibilización en los cargos de la organización colegial, y por otro lado, no tenían tampoco el mismo prestigio, en cierto modo, en su profesión, aunque asumían puestos de trabajo como era en las navieras, con la dificultad que suponía periodos largos de navegación, ¿no? Pero bueno, sirva como ejemplo este artículo dedicado a una de ellas, que comienza por decir: no es nada nuevo que la mujer invada honradamente nuestro campo profesional. Ya la palabra invadir ya tiene un cierto significado, ¿no? De igual manera, las matronas, un título que se creó a la vez que el practicante, podemos decir que hay una cierta invisibilidad del colectivo de matronas en la revista, aunque ellas también tuvieron su colegio y bueno, noticias como que desde el colegio de practicantes ayudaban al de matrona. Poco a poco los practicantes la fueron reconociendo como una profesión que podía pertenecer, al igual que ellos, a esa unión de auxiliar sanitario. En general, podemos decir que
hemos de ser conscientes, el primer tercio del siglo XX, la mujer en la sociedad pues estaba dedicada al rol del cuidado de los hijos y del hogar, ¿no?, en general. En cuanto a la carrera de enfermera, decir que la creación de este título supuso un revulsivo para los practicantes. Para ello era cuestión de dignificar su profesión. ¿Por qué? Pues porque se le concedía este título con menos requisitos académicos y con el tiempo ellos iban viendo que ocupaban ciertos espacios laborales que consideraban que correspondían a ellos. Esto les llevó desde el comienzo de la creación a continuos demandas judiciales y recursos para que esta ley y este título fuera anulado. Fue imposible. Lo único que consiguieron es arruinarse algunos colegios con todo este tipo de pleitos. Pero la indignación de ellos llega, por ejemplo, como vemos aquí, a que cuando están luchando por un cuerpo de practicantes militares, resulta de que los colegios, o sea, que los hospitales militares contratan a enfermeras. Bueno, resaltar entre algunos textos este texto poético con mucha sátira e ironía, donde nos dice, por descifrar algo, unas se creen que son doctas en la materia expresada, una que se queda tonta, otra que se queda embobada, y no saben lo que hacer y resulta una monada el verlas tan satisfechas con su carrera formada. Bueno, se continúa, dice, valienta Saura, hijo, se lo dedican al que había creado esta profesión. Y bueno, ante todos estos problemas, desde el principio el leitmotiv del colegio de practicantes era la unión hace la fuerza, ¿no? Para ello los valores de solidaridad y compañerismo los llevan a cala y los vemos como prueba en las suscripciones que se creaban para donativos para las familias de estos practicantes que en los naufragios y en los accidentes fallecían, ¿no?, en los accidentes de barco, porque entonces pues, eran demasiado frecuentes, ¿no? Decir que estas suscripciones no solamente se quedaban en la provincia de Cádiz, sino que como la revista tenía una proyección de tal forma que se intercambiaba con revistas de toda la geografía española, pues estas suscripciones tenían esa respuesta incluso a nivel nacional, ¿no? Y bueno, en la evolución cronológica de la revista llegamos al periodo donde podemos ver la mayor influencia política del momento en las revistas. Como les decía, estas no están numeradas y las 5 primeras las portadas de las 5 primeras revistas las podemos ver cómo desde el primer momento tienen esa adhesión al movimiento nacional y con símbolos, incluso con mensajes que incluían dentro de la revista. Podemos decir que quizás esto fue lo único que mantuvo la publicación en este periodo, porque la gran mayoría de revistas en esta época desaparecieron. Sin embargo, en octubre de 1933, una revista dirigida por Juan García Mora, que a la vez era presidente del colegio, pues se publica sin ningún indicio de que pueda ser la última. No sé, pero deja de existir. Resumiremos las conclusiones diciendo que queda demostrado que el practicante gaditano es catalizador y generador de la imagen corporativa y de la creación de la propia identidad corporativa de los practicantes. Los valores que se llevan quedan patentes y bueno, no podemos dejar de considerar la importancia que tiene el asociacionismo en la socialización de la profesión. En el caso de Cádiz, podemos decir que esta importancia, esta relevancia no queda solamente en los límites provinciales, sino que va más allá, por el liderazgo y el impulso de sus integrantes. De hecho, la primera Asamblea Regional Andaluza fue presidida por el mismo presidente
del Colegio de Cádiz, en este caso el del que hablábamos, Fernando Ceballos, incluso tuvo una importancia relevante en la cuarta asamblea de la Federación Nacional, y decir que estas organizaciones son el germen del Consejo Andaluz y del Consejo General de Enfermería de hoy, de enfermería, ¿no? Bueno, decir que queda patente en este caso que en cuanto a la comunicación corporativa, que la revista es el proyecto comunicativo de mayor trascendencia emprendido por el Colegio de Practicantes, donde nos llega la información de su actividad colegial, oficial e incluso extraoficial, que podemos también valorar esa evolución de la profesión que al principio decía separada por sexo, porque ya en la revista, en el 26, hay una propuesta importante de la unión de esos auxiliares sanitarios, aunque no nombra a las enfermeras, pero sí a otro tipo de asistencias sanitarias que existían, especialidades de los propios practicantes. Como referente histórico, ya Concesión Arenal en 1870 proponía esta unión de profesiones en una de enfermero-enfermera. Y no fue hasta casi un siglo después cuando las escuelas de ATS, ayudantes técnicos sanitarios, tomaron ese carácter mixto. Después ya vendrían los diplomados en enfermería y eso. Y bueno, solo me queda decir que queda patente que el practicante gaditano ha sido y es la mayor fuente documental para la construcción de la historia de los practicantes, de su colegio y de la propia enfermería. Bueno, como ustedes ya han visto al entrar, esto no queda aquí. Nuestro grupo de investigación de historia de la enfermería, gracias al proceso de digitalización íntegro por el compañero Manuel Cano, se han encuadernado 7 tomos de todas las revistas que se han registrado en depósito legal y bueno, y como también han podido observar, hemos integrado toda la historia de la prensa, comenzando por el practicante gaditano. Y si me permiten, quiero dedicar esta exposición a mi madre, a la que debo todo lo que soy, por la que hoy estoy aquí. Ella me transmitió la motivación por estudiar y aprender siempre y nos dejó hace tan solo 2 meses. Solo espero que se sienta orgullosa de mí. Y con esto termino mi exposición y quedo a la disposición del tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias por atenerse al tiempo y desde luego, esté donde esté, seguro que está muy orgullosa, lo que es una pena que no pueda estar hoy con nosotros, pero seguro que de alguna manera lo estará viendo. Bueno, vamos a dar paso a los miembros del tribunal para que puedan formular preguntas o hacer los comentarios que consideren. Y en primer lugar, le cedo la palabra al secretario, al doctor Pedro Pablo Marín. Muchas gracias. Actos como este no hacen sino reforzar la identidad de esta institución, que es un poco sobre lo que gira este trabajo. Por supuesto, darle enhorabuena a la doctoranda, tanto por el trabajo que ha realizado como por la defensa que ha hecho hoy aquí. Muy esclarecedora, didáctica, ha sido capaz de resumir estas 600 páginas en el tiempo que se le ha dado y lo ha hecho de una manera muy eficaz, así que enhorabuena. Este trabajo, en mi opinión, no es solo fruto de un gran esfuerzo de dedicación, creo que la revisión, la recopilación, el trabajo de campo es brutal en este sentido, pero creo que algo más importante que detrás es la pasión y el amor, la devoción por la profesión que tiene la doctoranda. Ha sido para mí un placer ir paseando por estos retazos de la historia de la profesión sanitaria a través de la lectura y que además esta profesión, que en los momentos más duros que hemos atravesado en la pandemia, ha estado a la vanguardia de la batalla. Creo que es fundamental que se destaque esta profesión, el sector sanitario, para el que no podemos tener más que palabras de agradecimiento, y que hoy vuelva a estar en peligro por el abandono de ninguna de las instituciones y los políticos, ¿no?
Por tanto, este trabajo también es importante por eso, para recalcar la labor que se realiza desde el sector sanitario. Necesitamos hoy reforzar y fortalecer la imagen de médicos, enfermeros, auxiliares, de todo el sector sanitario, de todos los sanitarios que luchan en su día a día a una costa de su salud e incluso su vida, ¿no? Como desafortunadamente hemos podido ver. Su trabajo es un meticuloso análisis de la evolución de la profesión sanitaria a través de las publicaciones de una revista profesional, y su lectura a mí me ha permitido retrotraerme al periodo de estudio, no solo desde la perspectiva sanitaria, sino también desde la perspectiva sociocultural de la época que se analiza, ¿no? A mí me ha trasladado a esa época, me ha permitido acercarme a ese primer tercio del siglo XX, además en la ciudad de Cádiz, como si estuviese allí, y eso creo que es de alabar, ¿no? Y ese debería ser el objetivo de una tesis de estas características. Yo estoy muy alejado de este tipo de investigaciones, ¿no? No es mi campo de estudio, ni mucho menos. No es el tipo de investigación que yo realizo, ni que dirijo con mis doctorandos, ¿no? Pero creo que he conseguido que el lector se sumerja en el contexto y en el marco espaciotemporal que se estudia de una manera amena y que además permita aprender sobre esa profesión, ¿no? Por tanto, reitero mis felicitaciones. Dicho esto, que es lo más importante, que con lo que se tiene que quedar, ¿vale? Con el gran trabajo que ha realizado, cuando nos dan la responsabilidad de formar parte de un tribunal de tesis doctoral, hemos de analizar el trabajo en profundidad y siempre desde una perspectiva constructiva, ofrecer una valoración objetiva lo más objetiva posible del trabajo que estamos evaluando. Y hay una serie de cuestiones que quiero comentar sobre el trabajo, ¿vale? Que creo que le pueden servir para el desarrollo de futura labor investigadora, de cara a publicar el trabajo en alguna revista académica, en capítulos de libros, en libros. Lo primero, a mí me ha llamado muchísimo la atención el índice. El índice que no está numerado, entonces, ya digo, son cuestiones, la mayor parte de ellas formales y anecdóticas, ¿no? Pero claro, yo me he perdido en no ponerle un número y cuando te pones a leer hay un momento en el que no sabes dónde muy bien situarte, entonces, pero bueno, ya digo, es algo anecdótico, ¿vale? Después, a mí se me entremezclan cuando lo leo en la parte de marco teórico y de estado de la cuestión ambos aspectos, ¿vale? Y he hecho en falta la parte que a mí me toca, ¿no? Que es la parte del desarrollo de la parte de identidad corporativa, imagen corporativa, reputación corporativa, que creo que se podría haber profundizado un poco más desde el punto de vista teórico, aportando temas relacionados con el branding, las relaciones públicas, que hoy son conceptos que hoy están muy en boga y que podrían haberse vinculado al trabajo. Bueno, tengo más cosas apuntadas, pero creo que tampoco además, incluso en la propia exposición que usted ha hecho me ha resuelto algunas de las dudas que planteaba, porque, por ejemplo, el tema del planteamiento que usted hace de los objetivos, en el trabajo queda un poco extraño tal y como está planteado, pero aquí sí que lo aclara, que son dos tipos de objetivos específicos, unos vinculados a la comunicación y otros vinculados al aspecto más social de la revista, que en la lectura no queda, pero después en la presentación lo ha hecho, al igual que cuando menciona el marco de estudio, la muestra, digamos, las 235 publicaciones que se han analizado, que no se mencionan hasta las conclusiones, donde se especifica que son 235 números, y aquí he puesto una tabla muy ilustrativa de año a año el número de publicación que se analiza, incluso de dónde sale, que eso aquí no está, y hubiese sido interesante que hubiese estado, ¿no? Pero ya digo, en el propio trabajo me lo ha resuelto, así que no tengo más que decir. En el trabajo plantea hipótesis, ¿vale? Nosotros en el campo de la comunicación poner hipótesis no lo solemos hacer porque estamos vinculados a metodologías cuantitativas, hay que contrastarlas estadísticamente, entonces simplemente con cambiar, lo digo porque de cara a publicaciones puede ser importante, ¿no? Simplemente con cambiarlas por preguntas de investigación que son más sencillas, más sencillas, que no necesitamos
un contraste estadístico para resolverla, se soluciona. Con respecto a la metodología, yo creo que el enfoque que se le da es pertinente, es adecuado, la herramienta metodológica, el análisis de contenido es la adecuada para este trabajo, por lo tanto, poco que decir en ese sentido. Quizá una justificación teórica del por qué la selección, apoyado en ese estado de la cuestión, de otros trabajos que han utilizado esta metodología, podría haber sido interesante aportarlo, pero la selección es la adecuada. Y sí que yo he hecho en falta, igual que le he dicho con la muestra, también una tabla de la ficha de análisis en la que describa las variables y los indicadores de análisis para qué es lo que realmente hace usted en el índice. Es decir, aquí están los temas que se derivan del análisis de la revista. Bueno, pues eso planteado dentro de la metodología como ficha de análisis se podría haber añadido, ¿vale? Y para terminar, a mí la parte, digamos, que más me ha gustado, que me parece más interesante, y además lo ha mencionado aquí, es la del análisis publicitario, de formación profesional, ¿no? Me ha parecido que ya en esa época, donde los inicios de la publicidad propiamente dicha, ya podemos ver incluso gráficas, anuncios, los propios doctores, los propios anunciándose para conseguir clientes. Me ha gustado mucho y yo le invito a que continúe por esa línea de investigación, porque le va a reportar muchas satisfacciones y creo que además va a ser muy entretenido ese campo de estudio. Para acabar, no puedo más que felicitarla, tanto a usted como a sus directores, por este magnífico trabajo. Como usted afirma en sus conclusiones, este trabajo dignifica a esta revista, dignifica a la profesión, una revista pionera en su campo, al igual que esta tesis, que es pionera en el ámbito de estudio. Y debe convertirse, como usted bien afirma, sobre la revista, también en esta tesis, en fuente documental imprescindible para la construcción de la profesión enfermera para el futuro. Así que, por mi parte, nada más. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra al doctor Antonio Claret. Muy buenos días a todos. Es para mí un auténtico placer y satisfacción encontrarme hoy aquí, participando en este tribunal de tesis doctoral. A mí siempre me gusta decir que cuando me invitan a una tesis doctoral me obligan a disfrutar. Por lo tanto, no hay nada mejor que participar en un tribunal, además de historia, y en concreto de historia de la enfermería, porque como historiador es la profesión que he elegido y al que llevo dedicándome toda mi vida. Por eso quiero agradecer en primer lugar pues a los directores de la tesis doctoral, a la doctora Lasso de la Vega, a mi querido amigo Sile González de la Universidad de Alicante y por extensión a la propia universidad, la propia doctoranda, que me ha permitido y me permite disfrutar de esta tesis doctoral. Además, una tesis doctoral que ha salido de las aulas universitarias. No olvidemos que la defensa de una tesis doctoral y la concesión del título de doctor es uno de los actos más importantes que tiene la universidad. Y por lo tanto, yo quiero agradecer y sobre todo reconocer la importancia de una institución como es el Colegio, en este caso de Enfermería de Cádiz, en la persona de su presidente, don Rafael, pues el acierto de traer a la universidad a la sede colegial, en su grado más elevado como es la concesión del título de doctor. Eso para mí dice mucho la propia implicación de la institución colegial con sus universitarios, con sus profesionales y en definitiva con su profesión. Por lo tanto, encantado de estar en un tribunal de tesis doctoral, encantado de estar en el Colegio de Enfermería de Cádiz. Como he dicho, yo he disfrutado muchísimo leyendo esta tesis doctoral, porque además es una parcela de la investigación que yo me muevo mucho
en la enfermería del siglo XVI, siglo XVII, con mi hermano Manuel Jesús. Pero llevo muchos años también moviendo boletines de revistas, como las personas que me conocen saben, ¿no? Y es que los boletines y las revistas de los colegios de enfermería son una auténtica delicia, una auténtica delicia. Son una fuente de información extraordinaria. Para mí, conjuntamente con las actas de los colegios, que son la otra gran joya desde mi punto de vista de ese patrimonio documental y bibliográfico de los colegios, son las dos auténticas joyas de una institución. Por lo tanto, toda tesis doctoral, todo trabajo de investigación, toda publicación que utilice como fuente histórica esta maravilla que son las revistas y los boletines, realmente posibilitan una cantidad extraordinaria de análisis, de perspectivas, pero no solamente de la profesión de practicante, de matrona o de enfermero, sino de la propia sociedad en donde esa profesión hunde sus raíces, no lo olvidemos nunca. La historia del colegio de enfermería, en este caso de Cádiz, es la historia de la propia Cádiz. No podemos separar sus instituciones de sus gentes. Por lo tanto, muchísimas gracias por invitarme a formar parte de este tribunal de tesis. Ya se lo haré llegar directamente al profesor Siles, que nos vemos con mucha frecuencia allá por Alicante y en otros sitios. Bien. El punto de partida es el tema que usted ha seleccionado para su tesis doctoral, que es, bueno, la revista El Practicante Gaditano, pero por extensión es la propia institución del colegio. Es un tema, dicho, muy interesante, que poco a poco otros colegios de enfermería de toda España están ya abordando, afortunadamente. Digo afortunadamente porque esto significa la toma de conciencia de que tienen un patrimonio documental y bibliográfico muy importante que deben proteger, que deben salvaguardar. Por eso, cuando yo he leído en esta tesis, en muchas páginas, que la doctora García, bueno, la doctoranda García, comentaba los trabajos de digitalización de don Manuel Cano, el interés del colegio de que no se pierda esa documentación, para mí es un motivo de satisfacción extraordinario. Es más, cuando esta mañana entré en el propio colegio y se lo comenté a don Manuel y a la propia doctoranda, y haber visto esas paredes llenas, no de papeles, no de fotografías, sino de vida. Porque esos papeles y esas fotografías son auténtica vida. Únicamente hay que saber dialogar y saber vivir con esos papeles y esos documentos. Me ha dado una satisfacción enorme rodearme en este entorno, ¿no? Muy interesante, por lo tanto, lo que es la propia tesis en sí, como todo lo que representa la tesis. No lo olvidemos nunca. La tesis es una parada en el camino, pero una parada que nos dice mucho del camino. El grupo de investigación de historia de la enfermería, usted colabora y participa y forma parte con otros compañeros de aquí, de Cádiz, son esa apuesta decidida porque la historia es vida. Las personas mismas somos historia, porque somos en gran medida los que sustentamos las tradiciones. El habla es vida. Somos depositarios de todo eso. Por lo tanto, no podemos perderlo. Y por lo tanto, tesis como esta, insisto, forman un trocito de esa vida, de la historia de una profesión que se ha ido haciendo a golpe de trabajo, de esfuerzo, de reflexión, de entrega. Y eso lo vemos nada más que en el desfile de imágenes que usted nos ha puesto en la presentación. Cada trocito de texto, cada fotografía, cada portada del Practicante Gaditano, pues está hablando, nos habla constantemente, nos está diciendo cosas, y nos está diciendo cosas de una profesión. Y por lo tanto, somos los historiadores y las personas que desarrollan esta tarea, las que tenemos la obligación de transmitir lo que todo ello nos dice a la sociedad. Y es muy importante, por lo tanto, también el apoyo de las instituciones, como en este caso de la universidad, por supuesto, que promueve la investigación, pero la de los colegios de enfermería, que posibilitan actos como el.
Por lo tanto, el tema no puede ser más pertinente, más interesante. Se llena otra página muy interesante de la historia de la enfermería de Cádiz. Tiempos muy difíciles, el siglo XX es un siglo extraordinariamente complejo, y especialmente el periodo que ha tratado la doctoranda, la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la restauración de la monarquía, la república, los inicios de la guerra civil, el nuevo régimen, etcétera, etcétera. En pocas décadas, España experimenta unas vivencias extraordinarias, unos dramas increíbles. Y los practicantes, las matronas y las enfermeras han estado ahí. Y eso hay que saberlo. Porque ahora es fácil, ante una pandemia como la que hemos sufrido, pues aplaudir y reconocer realmente la labor realizada. Pero es que eso no es algo puntual, es que ha sido una constante a lo largo del tiempo. Las enfermeras en la línea de batalla en la Guerra Civil Española, una labor extraordinaria, la Cruz Roja, etc. Y por lo tanto, yo sinceramente creo que las tesis doctorales como las de la doctoranda y otras que se están realizando ayudan a esa toma de conciencia. Además, esta tesis doctoral tiene una sólida raíz, porque veo aquí a mi querido amigo y compañero, el doctor Lasarte, que hizo ya una labor muy importante hace más de 30 años, junto con el doctor Herrera Rodríguez, mi querido amigo Paco, que nos conocemos también desde hace muchos años, y que empezaron a abrir un camino que es más difícil y duro si cabe cuando hay poco andado, porque se puede avanzar bien cuando ya hay alguien detrás que nos da ideas, que nos da materiales y que nos muestra por dónde hay que tirar. Pero hace 30, 35 años, 40 años incluso, cuando se empezó un poquito a dar forma a la historia de la enfermería, realmente las personas que abrieron ese camino pues tienen todo nuestro y mi especialmente reconocimiento, porque abrieron unos caminos. Es que todo eso está en esta tesis. Yo he ido leyendo porque, como conozco, llevo también muchos años con estos temas y me tiene pues una vinculación con Cádiz, ya desde mi infancia que venía a la playa, que eso no viene al caso, pero sí ya de mayor, con compañeros y amigos, que realmente he disfrutado muchísimo de esta tesis. La tesis tiene muchos puntos fuertes desde la perspectiva de la historia, de la investigación histórica. La metodología que he utilizado es muy interesante, esa metodología mixta con aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos, ¿no? Que el profesor Siles, que conozco un poquito más que a mi colega la doctora Lasso de la Vega, pues trabaja con muchísima intensidad allí en Alicante, ¿no? Y he estado en muchísimos tribunales de tesis suyos, en donde juega con los valores tan importantes de la metodología cualitativa, que en el mundo de las ciencias sociales y de la historia es tan importante para nosotros, porque un texto no solamente dice lo que está recogido en el texto, sino más todavía lo que no dice directamente, y hay que leer entre líneas. Una metodología cualitativa en donde un silencio dice con frecuencia mucho más que un grito. Porque cuando se silencia algo voluntaria o involuntariamente, hay una intencionalidad detrás, donde un silencio nos dice más que un grito. Y la metodología cuantitativa, porque usted ha utilizado un número muy importante de ejemplares del practicante, que es una suerte inmensa. Utilizo la expresión suerte por utilizar un término coloquial, porque es resultado de que hay personas e instituciones que han sabido guardar esas revistas. Pero han hecho ustedes y el compañero don Manuel Cano, pues un trabajo magnífico de recopilación. Yo por eso cuando, por muy diversas circunstancias, voy a un colegio de enfermería pues a dar una charla, estuve hace no mucho en el de Huelva, con Patricia, y entonces siempre le digo, hay que recuperar toda la documentación posible, y hay que recuperar los boletines de las revistas. Cuando yo leí que son 250 y tantos, ¿no?, los que ha conservado el Colegio de Cádiz, para mí ha sido una satisfacción enorme, porque es una auténtica joya, y hay que ponerlos en valor. Y esta tesis
resalta esa joya y lo pone en valor. Por lo tanto, son aspectos que yo he ido viendo y que he ido disfrutando. Por lo tanto, metodología muy interesante desde el punto de vista de la investigación histórica, que es al que yo puedo hablar más directamente, y mis colegas más en el ámbito de la comunicación. Y, por supuesto, las fuentes históricas tan variadas, ¿no? Porque han sido el practicante gaditano, pero también usted ha movido la prensa local, porque nos muestra, evidentemente, cómo los practicantes desde la fundación de la institución, evidentemente, se hicieron presentes en los medios de comunicación. Querían resaltar a la clase, como se conocía tanto a las patronas como a los practicantes, ¿no? Y querían hacerse presentes en la sociedad gaditana. No querían constituir un núcleo profesional aislado e inconexo, en absoluto. Hablar de enfermería, hablar de practicante, hablar de matrona, es hablar, por lo tanto, de un cordón umbilical con la propia sociedad, en este caso gaditana, como ocurrió con la sevillana, que conozco un poquito mejor, o con la extremeña, que estoy trabajando ahora para el Colegio de Enfermería de Cáceres, ¿no? Entonces, en las fuentes que usted ha utilizado, incluso las entrevistas orales que usted ha tenido que realizar, pues son muy fructíferas, porque a través de hablar con personas, con hijos y nietos de practicantes, que con frecuencia han tenido el acierto de guardar, quizás en una caja vieja ya y cansada de tanto existir, han guardado auténticas joyas, boletines de sus abuelos. Y lo que ha permitido reunirlos y ahora dar forma a la propia historia del colegio. Muy interesante, por lo tanto, todo el trabajo con fuentes históricas, que las fuentes históricas son, yo siempre lo digo, son la vida para nosotros, como la sangre para los seres vivos. Los historiadores no podemos vivir sin fuentes históricas. No podemos desplazarnos en el tiempo, todavía no han inventado una máquina del tiempo, desgraciadamente, cualquier día la sacan. Pero ahora mismo necesitamos las fuentes históricas, que es la que nos devuelven a la vida, pues ese pasado que queremos conocer. Y por lo tanto, ha hecho usted un trabajo magnífico de recogida de fuentes históricas. Y por añadidura, lo que es los trabajos junto con el doctor Cano, etcétera, etcétera, con otros compañeros, de salvaguarda de esas fuentes históricas con su digitalización. Es un esfuerzo que requiere y que también, permítanme, felicito al Colegio de Enfermería de Cádiz por ese interés por salvaguardar. La tesis tiene una estructura bastante acertada. Son solo 3 capítulos. En ese aspecto, es la primera que veo tan cortita en capítulos, que no quiere decir que sea cortita en contenido, ni muchísimo menos, sino que sencillamente la ha vertebrado en 3 capítulos, ¿no? No importa, tiene contenido suficiente cada uno de los capítulos para quedar perfectamente cubierta todo lo que es la metodología, ¿vale? Su estructura está bien, es la búsqueda de fuentes, está muy bien redactada, está muy bien redactada, utiliza una terminología muy adecuada, los conceptos, el vocabulario. Sí, repase un poquito las comas, hay muchas comas, algunas comas que sobran por ahí o que faltan, pero eso es cuestión de un simple repaso, no tiene la más mínima importancia con vistas a la publicación, ¿no? Cuestión de prisas y eso, porque siempre ayuda un poquito a lo que es una magnífica redacción, y por lo tanto, sinceramente, esta tesis logra los objetivos desde mi punto de vista planteados al principio. Entonces se plantea conocer en profundidad diversas perspectivas del practicante gaditano y por extensión del propio Colegio de Enfermería de Cádiz. Organiza esos objetivos después en unos puntos muy variados y muy bien planteados. Habría muchos más, porque es que, claro, la revista da para infinidad de aspectos, pero evidentemente están los que tienen que ser. Una tesis doctoral hay que limitarla, si no, acaba con nosotros, permítame, por lo tanto hay que terminarla. Desde ese punto de vista, muy bien trabajada, muy bien elaborada, no tengo aspectos negativos. Yo solamente, para ir terminando y no demorarme demasiado, algunas cuestiones de las muchas que se me van planteando con la lectura, que es un tema que me apasiona. Algunas cositas muy puntuales, nada más, ¿no?
El Colegio de Cádiz se funda, según nos ha dicho, en 1899. Y el boletín, revista, después boletín, se pone en marcha en 1916. De los casos que conozco, es de los pocos que tardan tanto tiempo desde su fundación hasta el inicio de la publicación del boletín. Me ha llamado la atención, ¿no? De los que yo conozco, y conozco algunos, pero sé que hay muchísimos más, ¿no? Pues el de Cáceres prácticamente se funda en el 19 y en el 20 ya está su boletín en marcha, ¿no? Ahí todos se fundan bastante bien, sobre todo los colegios que se fundan, no los más antiguos de la segunda mitad del siglo XIX, sino los más recientes. Es casi una dinámica. Ya algo me ha contestado, ¿no? Las dificultades de las primeras décadas. Ahí por ahí ya he cogido alguna idea, ¿no? Pero entonces es interesante saber por ahí. También tenía otra pregunta que casi me la ha contestado al ver la maravilla de imágenes que nos ha proyectado en su presentación. Y es que, lógicamente, después de la Guerra Civil, los boletines siguieron, hubo un paréntesis importante, la posguerra que pasó, 4 notas muy sincréticas, porque es que me interesa muchísimo el tema, ¿no? Y me he quedado un poquito ahí con las ganas de saber si esos años de la implantación del régimen de Franco, que siempre son la posguerra, un periodo muy difícil, sufren mucho, además, los practicantes. Hay un tema precioso de investigación sobre la depuración de los propios practicantes y de las matronas, de las enfermeras, tema precioso también, ¿no? Porque tuvieron que adaptarse a una nueva realidad. Y se fueron adaptando, pero hubo ahí episodios muy grandes. Otra pregunta más conectada con el Colegio de Enfermería, ¿no? ¿Conserva el Colegio de Enfermería todas sus actas? Eso lo pregunto siempre, me van a disculpar, pero lo pregunto siempre. Si ha conseguido conservar el colegio desde su fundación todas sus actas, porque para mí es la otra joya de la corona, ¿no? Para la investigación histórica. Y ahora un deseo. Me gustaría que cuando usted pueda, porque aquí solamente lo plantea en su tesis, ¿no? El tema de las practicantas, como en Sevilla se llaman, y creo que aquí también, ¿no? Estamos muy... El tema de las practicantas. ¿Ha hecho usted algunas alusiones a las dificultades de aceptar a la mujer dentro del grupo de los practicantes? Por eso es especialmente interesante. Cuando empiezan ya a titularse las primeras practicantas, como el grupo masculino, los varones, pues, desarrollar un poquito más ese ámbito, porque nos puede dar realmente datos muy interesantes. Voy terminando una nota de fecha, porque con frecuencia he leído en la tesis que la fundación de los primeros colegios de enfermería y de sus revistas son de finales del 19, incluso dice comienzos del 20 en otra ocasión. Ya tienen un desarrollo un poquito anterior, después de, usted mismo lo recoge, que por ejemplo la Sociedad de Ministrantes de Madrid es de 1860 y entonces es una sociedad que está a caballo entre un colegio, una sociedad, pero ya está ahí, o el propio Colegio de Sangradores y Practicantes de Sevilla, que es de 1864, 65 ya está funcionando, ¿no? Son pequeños datos que en la publicación, que eso sí, yo pido que sea lo más rápidamente posible la publicación de este trabajo, y de aquí ya pues también pido a las instituciones que puedan llevar a cabo esta publicación, lo lleve a cabo, ¿no? Revisar un poquito esas fechas o por qué insistir. Y termino felicitando, como no puede ser de otra manera. Felicitando en primer lugar a la doctoranda. La doctoranda y su familia, porque una tesis se vive en familia. Yo siempre le digo, se sufre por una parte y se vive en familia. Se sufre porque son muchas horas. Que ve, y usted ha hecho alusión a su señora madre, desde aquí, que ve como su niña, permítame la expresión, su niño, expresión muy nuestra, con todo cariño lo digo, pues lleva tantas horas trabajando para el título. Entonces, felicitarla por el trabajo conseguido, que sé que tanto usted como toda su familia son partícipes de ello, ¿no? Felicitar a sus directores, la doctora Lazo de la Vega y al doctor Cide González, ¿no? Porque se nota aquí siempre la mano, siempre hay, ¿eh? Y en este caso, pues he visto esa dualidad, ¿no? Yo conozco desde muchos años al doctor Cide González, conozco su metodología, no tenía el placer de conocer a la doctora Lazo de la Vega, pero se observa cómo es ahí esas dos corrientes entre historia y comunicación tan presentes, y que en un tema como este, pues evidentemente han enriquecido.
Felicito a la Universidad de Cádiz porque es otra doctora más que se incorpora al conjunto de doctores de la Universidad de Cádiz. Termino felicitando al propio colegio de Enfermería de Cádiz en la figura de su presidente, pues que ha acogido este acto académico tan interesante, tan importante, y que realmente muestran, como dije al principio, su interés, su valoración de la investigación histórica y, en definitiva, de las raíces de la propia institución. Enhorabuena. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Y ahora me toca a mí. Tengo que decir que esto de intervenir la última tiene sus ventajas, pero también su inconveniente. Y uno de los inconvenientes, sin duda, es que la mayoría de las cosas que iba a decir, pues que ya se han dicho. Entonces voy a intentar no repetir. Pero sí que voy a repetir en cuanto a los agradecimientos. Yo tengo que agradecer a la Universidad de Cádiz por que me haya invitado, a los directores Carmen Lasso y José Siles, por que hayan hecho posible que esté aquí. Coincido totalmente en que se ve la mano, se nota la buena mano dirigiendo para que esta tesis haya llegado al punto al que ha llegado. Y también, por supuesto, tengo que agradecer al Excelentísimo Colegio de Enfermería de Cádiz y a Rafael Campos por habernos permitido defender esta tesis en este marco inigualable. Yo la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta, y lo estoy no solo por la tesis. Cuando recibí la tesis, la verdad es que me hice una composición de lugar que ahora, después de haber visto la defensa, creo que acerté bastante. Se ve la tesis, quién ha podido hacer esta tesis, se ve claramente esa pasión de la que aquí también se hacía referencia antes, se ve. Y me había imaginado, efectivamente, qué persona podía haber hecho la tesis. Pero digo que estoy muy contenta de estar aquí, no solo por la tesis, sino también por ser una tesis defendida por Carmen Lasso. Para mí es un gustazo que esta tesis haya llegado a puerto, que Carmen haya sido su directora, porque además tengo que decir que Carmen es la madre de este doctorado, del doctorado interuniversitario en comunicación, un doctorado que nació hace unos años y que, bueno, sin duda es uno de los mejores de España y me atrevería a decir del mundo, y además galardones internacionales que se han dado al doctorado así lo acreditan. Y Carmen fue la mujer, porque era la única mujer que había en el comienzo, fue la mujer que con otros compañeros pues pusieron en marcha este doctorado, que es de 4 universidades andaluzas. Así que, como digo, hay muchos motivos para celebrar y para estar contenta y orgullosa de estar aquí. Esta es una tesis interdisciplinar, como muy bien ya se ha manifestado, tiene una vertiente comunicativa, tiene una vertiente histórica y también tiene una vertiente de enfermería. Es una tesis con la que disfrutamos quienes la leemos, por muchos motivos, porque el hecho de ser interdisciplinar también la hace más interesante, pero también porque está muy bien escrita. Pero sobre todo yo creo que la disfrutamos porque se ve ese amor a la profesión y esa pasión. Y cuando hacemos algo que lo vivimos, que lo sentimos, se nota y el resultado siempre va a ser mejor. Y ese amor por la profesión se ha transmitido al tribunal. Yo pensaba, leyendo la tesis, pensaba en los homenajes durante la pandemia, los homenajes de las 8 de la tarde, que por cierto, qué pena que se hayan olvidado tan pronto, ¿no? Esos homenajes que la ciudadanía hacía de forma anónima, aplaudiendo a los sanitarios que tanto nos ayudaron. Pero es cierto que pasó la pandemia y parece que ya nos olvidamos del sector sanitario. Ya estamos viendo, si hablamos de la ciudadanía, ya estamos viendo agresiones en centros sanitarios de nuevo, o ya estamos viendo los recortes que la Junta de Andalucía, por ejemplo, está haciendo en el sistema sanitario. En fin, que nos olvidamos muy pronto de la importancia que tienen determinadas profesiones. Pero esto se nos escapa de la tesis, por lo tanto, centrémonos en la tesis. El boletín, la revista El Practicante, anda, aquí algunos de vosotros, de los miembros del tribunal, hemos recordado algunas vivencias propias. Pues sí, yo recordaba, leyendo la tesis, claro que me acordaba del Practicante de mi pueblo,
que cada verano cuando iba a la playa me entraba agua en los oídos y tenía que hacerme lavado de oídos, o que me ponía siempre las vacunas, en fin, claro. Una figura indispensable en cualquier lugar. En cualquier lugar las visitas al practicante eran necesarias y el practicante siempre nos ayudaba a estar un poquito mejor. Por eso muy merecido el nombre de la revista y muy merecido también el homenaje que en cierta medida hace esta tesis doctoral. Tengo que decir también, si la tesis he dicho que era una buena tesis, en un marco incomparable como el que se ha defendido, tengo también que decir que la presentación ha sido muy buena. No solo por el tiempo, que se ha respetado perfectamente el tiempo establecido, sino por el uso de las imágenes. Ha sido muy dinámica la presentación y muy ilustrativa de lo que se estaba hablando. Por lo tanto, también mis felicitaciones en este sentido. Una tesis que habla de la historia de la revista, de la historia del boletín y, en definitiva, como muy bien ha dicho mi compañero Antonio, habla de la historia de la enfermería, una profesión que tanta falta nos hace. Y también muy interesante, y esto antes hablaba de que era una tesis interdisciplinar, claro, estamos hablando de una herramienta de relaciones públicas, como es un boletín o como es una revista, que se hizo y que estuvo publicándose a principio de siglo. Tenemos que tener en cuenta que las relaciones públicas en nuestro país se empiezan a desarrollar, se empieza a hablar de comunicación, gestión de la comunicación y de relaciones públicas pues mucho más tarde. Hay algunas experiencias por los años 50 y especialmente a partir de los años 60. Y aquí estamos hablando que mucho tiempo antes, además en tiempos muy convulsos, como muy bien el doctor Claret ha dejado de manifiesto, en tiempos muy convulsos se utiliza esta herramienta de relaciones públicas, lo que desde luego digno de aplaudir y digno de destacar. Una tesis que hace falta que se haga, yo coincido con mis compañeros, una tesis necesaria, una tesis muy bonita y una tesis necesaria por respeto a la profesión, creo que ayuda a que reconozcamos la importancia que tiene la profesión. Y por eso yo creo que esta tesis se tiene que difundir, por supuesto, en artículos científicos, sí, pero no solo en artículos científicos. Yo creo que es una tesis que también se debe divulgar a la ciudadanía, transferencia del conocimiento, o sea, no quedarnos solo en revistas científicas, en artículos científicos, sino también que esta tesis sea conocida, por supuesto, en Cádiz, pero más allá de Cádiz también, pero a nivel de ciudadanía, que la ciudadanía la conozca, porque creo que también la ciudadanía puede disfrutarla y puede ayudar a este reconocimiento a la profesión. Yo no voy a extenderme mucho más, sí hacer quizá una pregunta, y es que no sé, el final, me inquieta un poquito el final y es lo que no me ha terminado de quedar claro, ese final. ¿Por qué se deja de hacer cuando había superado problemas serios, verdad que se había estado publicando durante la guerra, en fin, que una situación muy dura, pero se publica un número con la imagen, el último número creo que es, con la imagen del dictador y ya no hay más. ¿Qué pasó? ¿Influyó el inicio de la dictadura? ¿Qué pudo pasar? ¿Por qué se dejó de publicar? Esto quizás, volviendo también a un comentario que decía el doctor Claret, a lo mejor en las actas del colegio ha podido encontrar algo, alguna explicación, o bueno, no sé si usted ha podido tener alguna información. Si la tiene, me encantaría que la compartiera hoy con nosotros. Y termino agradeciendo de verdad por estar aquí. Ha sido un gusto leer su tesis. La he disfrutado muchísimo, creo que era, como he dicho antes, una tesis muy necesaria, y felicitándola, la ya casi doctora. Ha habido un problema, inténtalo de nuevo. Pues no sé qué problema ha habido. No sé qué problema ha habido. Igual me está buscando todavía cómo llegar, el Google me está, cómo llegar aquí. Bueno, como decía, que felicitarla, ya casi doctora, por esta magnífica tesis, y también felicitar, por supuesto, a la directora. Muchísimas gracias.
Y ahora, claro, ahora es el momento en el que, antes de que nos conteste, podrá contestarnos a todos de forma global, pero tenemos que dar la palabra a cualquier doctor que esté en la sala y que quiera hacer algún comentario, alguna aportación y, por supuesto, su directora, por supuesto, que tiene la palabra. Pero también si hay algún otro doctor y quiere hacer algún comentario, puede hacerlo. Bueno, os agradezco al tribunal, por supuesto, por su disponibilidad y todas las palabras de ánimo y de apoyo al magnífico trabajo de la doctoranda, que ha sido un trabajo de la doctoranda, y bueno, de algunos compañeros que también la han ayudado. Mi aportación en este sentido no ha sido demasiado valiosa. Bueno, pero para mí es un auténtico placer estar aquí por muchísimos motivos, y bueno, uno de ellos lo ha comentado la doctora Almansa, ya mi querida amiga Ana, y bueno, y también estoy muy contenta y ha sido un enorme placer y un gran descubrimiento estar en este colegio. Muchas gracias, señor presidente del colegio. He visto que aquí hay una labor investigadora muy importante, una inversión en recursos humanos y económicos también de gran relevancia, que debemos agradecer, porque se está poniendo en valor muchísimas cosas con estas investigaciones. Y bueno, pues nada, reitero mi agradecimiento y mi enorme placer por estar aquí con todos y cada uno de vosotros, y mi enhorabuena y mis felicidades a la doctoranda, ya cuasi doctora. Gracias. Bueno, yo he querido así algunos esbozos, porque de verdad que le agradezco muchísimo las felicitaciones y las palabras de ánimo. Para mí es una satisfacción que verdaderamente, personalmente, no se lo pueden imaginar. No me imaginaba este escenario, de verdad. Estoy emocionadísima, gracias, de verdad, muchas gracias. Entrando un poco en lo que han comentado, a ver, he tomado así breves notas. Por ejemplo, cuando hablaba el doctor Pedro Pablo del cuadro ejemplar, es verdad que yo también pensé, lo podía haber puesto en la tesis, pero cuando me dediqué a poner imágenes, es que era ya la extensión tal que me daba ya vergüenza poner. Podía haber puesto no solo ese cuadro, sino muchísimas más imágenes, como habéis visto, que se podía plantear, o sea, insertar, pero a lo mejor si se plantea una publicación, pues ya sí a lo mejor se le daría otra extensión y otro tipo de imágenes, ¿no? En cuanto a lo que hablaba también sobre la publicidad y las líneas de investigación, es cierto que tiene una información sobre la asistencia sanitaria increíble, y además he puesto los dibujos más significativos, pero las páginas en los bordes llevaban insertada incluso directamente el nombre del que pasaba consulta, practicante, algunas enfermeras, o sea, algunas practicantes mujeres, enfermeras no, por supuesto, y médicos también. Entonces, porque el practicante sí tuvo durante casi todo el tiempo de existencia ese orgullo de ser auxiliar del médico. Ese formaba parte diríamos, de su imagen, de su socialización. No había ningún sentimiento de rivalidad, ni, por ejemplo, como ahora la enfermería es un equipo junto al médico. Durante ese contexto el practicante nació y vivió así, en esas circunstancias, ¿no? Pero ya digo que es verdad que desde el principio la publicidad hubiera sido otra tesis posiblemente. En cuanto a los boletines encontrados, lo que hablaba el doctor García de que no ha sido solamente encontrarlos. Creo que también el valor para la historia es perpetuarlo a través de la digitalización. Es algo que no creo que debería de hacerse. En todos los colegios, en concreto de enfermería, que es lo que nos corresponde, ¿no?
decir que en muchos casos, no sé si se lo han planteado o queda claro, ¿no? La semántica que se ha empleado en la revista en muchos casos ha sido utilizando las frases y expresiones del momento, porque me parecía lo más significativo e ilustrativo. No he querido, incluso en las sesiones profesionales científicas, también es otra línea de investigación de cómo se planteaban ese tipo de asistencia, de las enfermedades, de esa medicina preventiva, de la tuberculosis, de los dispensarios. O sea que, y yo por ilustrarlo, en muchos casos he mantenido esas palabras y ese tipo de enfermedades y tratamiento, ¿no? Por otro lado, lo que hablaba del tiempo desde la fundación del colegio hasta la publicación, quizás a lo mejor la distancia estuvo en que el colegio fue de los primeros fundados. Sin embargo, es verdad que como no, por las circunstancias económicas, la situación, el contexto sociopolítico, es verdad que tuvo una escasa actividad. De hecho, podríamos decir que si no hubiera sido por este presidente, José Rodríguez Castellón, que lo veíamos antes en la imagen de practicantes de la Armada, como una de las figuras más importantes, ese fue en el 1910, cuando le dio un impulso al colegio. Entonces, creó ese movimiento por parte del compañerismo, de la unión, y porque en cierto modo yo creo que nos sigue ocurriendo, ¿no? Los profesionales están en su trabajo y no son conscientes de lo importante que es el asociacionismo para en realidad dignificar la profesión, darle un sitio, darle una importancia y por supuesto cualquier petición que se elevara a la administración pública y a las superiores y a los ministerios, como se llegaba a ser, no era de igual manera profesionales aislados que una corporación colegial importante, ¿no? Y bueno, de todas formas, cuando ya da el paso a Fernando Ceballos, es cuando verdaderamente, les digo, otro, por lo menos artículo largo, sería esta figura de Fernando Ceballos. Fue, por supuesto, el practicante más importante, yo diría que en todo el colegio de practicantes, desde que se fundó hasta que ya pasaba a otra categoría sanitaria, no solo por su implicación, es curioso porque no trabajó como practicante, pero sin embargo tuvo una implicación en la organización colegial hasta sus últimos días. Y era muy importante su repercusión social y política, porque llegó a ser concejal del ayuntamiento. Incluso hay un corto periodo que sustituye al alcalde y tiene la alcaldía de Cádiz. Entonces, claro, todo eso volcado en el colegio le dio una proyección que se vio reflejada en esta revista. Y él fue el fundador, él fue el decisivo en esto, ¿no? Con respecto al final de la revista, el final de la revista, la de Franco fue la primera en el periodo de guerra, de la guerra civil. La última es la que se ve en la proyección en la izquierda. Es una portada igual que habían sido las anteriores. ¿Y por qué es la última? Bueno, es octubre del 39, hace unos meses ha terminado la guerra. El presidente Juan García Mora era practicante de la Armada, pero era mayor y había tenido ciertas enfermedades. Es decir, comienza a debilitarse, por una parte, el liderazgo, pero también, como bien decía el doctor García, hay muchas depuraciones de practicantes, hay muchas eliminaciones de publicaciones. Empieza una posguerra y una represión en ese momento brutal y no se volvió a retomar. Entonces, actas en el colegio no existen en esa época, las actas que tenemos son ya posteriores. Entonces, todo queda un poco en esas suposiciones históricas que nos da pues, la experiencia y el estudio, pero no hay una evidencia de ese fin, ¿no?
En cuanto a las practicantes mujeres, bueno, es verdad que yo soy antropóloga, he hecho trabajo de género y me encanta el tema, y si tengo oportunidad seguiré en ello. Lo que hablábamos de la revista de practicantes, he considerado, sí, de las publicaciones en general, a partir de las publicaciones de practicantes como practicantes. No he contemplado, aunque sé que son antecedentes de otras profesiones que derivaron en el practicante, pero no he contemplado la publicación de ministrantes ni sangradores, sino que me he limitado ya a partir del título de practicante y de las publicaciones del practicante. Y es importante decir, para mí, vamos, considero que la importancia de este proyecto del que asumieron en un principio Fernando Ceballos y Julio Cavilla, también la importancia que tenía era que no solo eran pioneros, no tenían unos antecedentes, detrás vinieron más revistas, más comunicaciones, pero en ese momento en el Colegio de Cádiz era la primera revista, la primera publicación, y por supuesto no había nadie de carrera de periodismo, ni mucho menos, sino que todo salía de esa voluntad y de esa fuerza de los practicantes, ¿no? Y bueno, no sé si ha quedado, y además había pocas referencias a nivel de España, y no sé si queda alguna cuestión más por tratar. Pues no. Pues muchas gracias. Pues entonces